Amén. Vamos a leer del libro de Marcos. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente porque este mensaje tiene dos partes. Entonces voy a leer una porción de la palabra y desde esa porción voy a pasar a otro capítulo. Voy a entrelazar dos historias y hoy vamos a tocar la primera parte de la historia. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: aquel día, Marcos 4, el 35 adelante. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es como una espada de doble filo, Señor. Te pedimos que esa espada penetre en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Que haga lo que tiene que hacer, Señor. Que esa palabra pueda germinar, que esa palabra pueda transformar nuestras mentes, nuestras vidas, que podamos verte, que tú te reveles a través de ella, Señor. Y que hoy podamos ser humildes en entenderla y en aceptarla, Señor. Te lo suplicamos. Bendice a cada familia que hoy se reúne en este lugar y a aquellos que nos están viendo por el internet, Señor. Te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Pueden sentarse. Como dije, esta es la primera parte de este mensaje y he titulado este mensaje: pasemos al otro lado. ¿Por qué no le dices a la persona que está a tu lado: es tiempo de pasar al otro lado? Pasemos al otro lado. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Y algo que estaba diciendo la pastora acerca de ir por los pródigos. Yo quiero que en esta mañana pongamos en nuestra mente cuál es el mayor interés de Dios para el ser humano. ¿Qué quisiera Dios para el ser humano? ¿Qué es lo que a Dios más le agrada? Yo no soy profeta, pero yo te puedo decir algo. Yo sé que hay una sola cosa que realmente mueve el corazón de Dios, y son los perdidos. Dios ama al pecador y envió a su Hijo para rescatar lo que se había perdido. Juan 3:16. Y dice: no envió Dios en el 17 a su Hijo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por medio de él. Para eso envió Dios a su Hijo. Y cuando vemos la historia de los discípulos y Jesús en el capítulo 4 de Marcos, vamos a ver una historia que todos conocemos. Y es una historia donde Jesús dice: pasemos al otro lado. Y en este año el Señor ha venido trayendo a mi corazón algo muy especial, y es que es tiempo de ir a un nivel diferente. Es tiempo de caminar a un nivel diferente con Dios, pero también es tiempo de ver qué Dios quiere hacer a través de nosotros.
¿Cuántos quisieran saber lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros? La mejor manera de saber eso es viendo cómo Jesús interactuaba con sus discípulos. Porque si hay algo que los discípulos nos pueden revelar, era cómo Jesús miraba las almas. Lo que Jesús miraba, los discípulos también miraban. Si Jesús tenía misericordia de alguien, ellos podían ver Jesús actuando en misericordia sobre ellos. Y la historia del Gadareno, que viene a continuación, que viene más tarde, de la cual no voy a hablar en el día de hoy, es el lugar a donde queremos llegar. Es el otro punto a donde Dios nos quiere llevar. Pero para llegar allá, necesitamos entonces aprender algo muy importante que Jesús le enseñó a través del capítulo 4, donde se desata una tremenda tormenta. En el capítulo 4, Jesús había despedido una multitud. Él estaba hablando acerca de la semilla, Él estaba hablando acerca del sembrador, estaba hablando de las cosas del reino, que el sembrador tiene que sembrar la semilla y echarla en todo terreno. No importando qué tan fuerte es el terreno, qué tan duro, no importando si hay espinos, no importando si es tiempo o no es tiempo, el sembrador siembra. Amén. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que sembrar la semilla en todo tiempo. Jesús estaba estableciendo unos parámetros en la vida de los discípulos, estableciendo unos puntos en la vida de los discípulos antes de demostrarle algo para que ellos se dieran cuenta qué se toma llevar ese mensaje a otro lugar, qué se toma llegar y traer el evangelio a un alma, qué se necesita o qué vamos a enfrentar cuando tú y yo nos decidimos decirle: Señor, yo quiero pasar a este otro lado. Porque yo no sé si a ti te ha pasado, pero cada vez que yo le digo: Señor, yo esta semana yo quiero orar más, todo comienza como que a revolverse en la casa, como que el gato me aruña, el perro me ladra, todo, como que todo se quiere, es como que un caos total. Porque cuando tú le dices algo al Señor, yo digo: Señor, yo quiero tener una cercanía contigo, Señor, yo quiero caminar contigo, Señor, yo quiero orar más, yo quiero tener más intimidad contigo, todo lo espiritual comienza a moverse. Porque el enemigo realmente no quiere que camines con el Señor. El enemigo no quiere que pases a otro nivel. El enemigo no quiere que camines con Jesús. El enemigo está preparado exactamente para distraerte, para traer situaciones, circunstancias a tu alrededor que te distraigan del verdadero propósito. Jesús tenía un enfoque impresionante, porque cada vez que leo las historias, cuando Jesús interactuó con las personas, su enfoque eran las almas. Su enfoque estaba directo en las almas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Jesús nos va a enseñar uno de los primeros principios acerca de qué debemos hacer cuando estamos pensando en las almas. Lo primero es que tenemos que tener urgencia en hacer esto. Urgencia. La palabra urgencia es una palabra que todos aquí conocemos. Tenemos que hacer todo lo que hagamos para el Señor, tiene que ser con urgencia. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando Dios miró que el hombre pecó y se separó, el pecado separa al hombre de Dios. Amén. En Génesis 3 vemos la caída del hombre. Desde el momento que el hombre cae y hay una separación entre el hombre y Dios, el Señor actuó con urgencia, inmediatamente. Y la razón por la que actuó con urgencia es porque Dios sabe que cuando hay un ser humano lejos de Dios, ese ser humano está desnudo. Ese ser humano cae en las manos de Satanás. Ese ser humano cae en esclavitud. Ese ser humano cae en tristeza. Ese ser humano cae en vergüenza. Y el Señor vino para restaurarnos, para darnos vida y darnos ¿a qué? En abundancia. Desde el principio el Señor tomó control de esa situación y dijo: mira, llamó al hombre, confrontó al hombre, y cuando confrontó al hombre se dio cuenta que el hombre estaba ¿qué? Avergonzado. Y lo que hizo, lo cubrió con pieles, cubrió su desnudez. Yo quiero decirte, amada iglesia, tú tienes algo muy poderoso que puede cubrir la desnudez del mundo, y se llama el Evangelio de Jesucristo. Tú tienes algo en tu posición, en tu poder, en tus manos, en tu corazón, que puede cambiar la vida de cualquier persona. No hay nadie que esté lejos de la gracia de Dios. No hay nadie que esté lejos del amor de Dios. No hay nadie que esté lejos de la misericordia de Dios. Tú tienes en tus manos algo que
poder de Dios para salvación. Así lo dijo Pablo. El Evangelio es poder de Dios para salvar al perdido. Fue lo que hizo, fue lo que te encontró a ti donde estabas y cambió tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, porque Dios puso urgencia en el corazón de alguien para que esa persona con mucho esmero te haya hablado la palabra. Yo recuerdo el primer momento que me hablaron la palabra. Recuerdo la persistencia de esa persona. Recuerdo que esa persona no me dejaba tranquilo. Recuerdo que esa persona llegó a un momento a molestarme, me incomodaba que me hablara del Señor. Pero nunca se rindió. A donde quiera que me iba, ahí me encontraba. A donde quiera que quería esconderme, ahí llegaba. Ahí llega el amor de Dios a través del Evangelio y a través de las iglesias que se deciden llevar ese Evangelio allá afuera. Ahora, urgencia. Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Él separa a los discípulos. ¿De quién? De la multitud. La iglesia tiene que ser el lugar de los discípulos. Tú y yo, que hemos sido sacados del pecado, sacados del mundo, nos sacó Dios y nos salvó Dios para salvar a otros. Pero nadie puede hacer discípulo si no es un discípulo. Si yo no soy un discípulo del Señor, yo nunca me voy a interesar en hacer otro discípulo. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser discípulo. El mundo está lleno de cristianos, pero no todos son discípulos. Lo que caracteriza a un discípulo de un cristiano es que el discípulo tiene un sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque el discípulo anda cerca del maestro en todo tiempo. El discípulo sabe cómo el maestro mira al pecador. El discípulo sabe cómo el maestro toca al leproso. El discípulo sabe cómo el maestro sana a los ciegos. El discípulo sabe cómo el maestro tiene compasión de los demás, porque anda con el maestro. Es un discípulo, es un estudiante, es un aprendiz, es algo que quiere parecerse al maestro un día. ¿Cuántos dicen amén? Cristianos, el propósito es salvar a las personas para que se hagan cristianos, pero no podemos dejar a las personas que se queden en el cristianismo siendo solamente cristianos sin antes entender que ellos necesitan ser discípulos. La iglesia tiene que estar llena de discípulos, porque el discípulo puede ver con los ojos que ve Jesús y puede sentir lo que siente Jesús. Amén. Y tiene que hacerlo con urgencia. Ahora, la urgencia es algo que todos conocemos, porque todos vivimos en urgencia. Cada día, cada lunes yo me levanto, yo tengo que llegar al trabajo y tengo que llegar ya. O sea, cada persona que está aquí sabe lo que es tener urgencia. Cada persona que está aquí sabe lo que es estar tarde al trabajo. Cada persona sabe que uno tiene que llegar a un lugar y hacer lo que tiene que hacer para traer el pan de cada día a nuestras vidas. Y como que nos quedamos encerrados en las urgencias del diario vivir. ¿Cuántos dicen amén? Es fácil, y más aquí en este país, es fácil que nos hagamos esclavos de las 40 horas y de un poquito más. Es fácil en este país que nos hagamos esclavos de traer el pan y de ahorrar y de querer conquistar y de querer alcanzar, cosa que no es mala, cosa que es buena. Pero fácilmente podemos poner en un segundo plano lo que Dios le dijo a la iglesia: id por todo el mundo y haced discípulos. Mateo 28. Las últimas palabras de Jesús fueron: id por todo el mundo. Las últimas palabras de nuestro Señor antes de ir al cielo fue: id. Una encomienda, un mandato, un anhelo, un deseo. Eso está en el corazón de Dios hoy, que la iglesia vaya. Pero para que la iglesia vaya, tiene que primero pasar por un cierto tipo de cosas para entender la seriedad de lo que es predicar el Evangelio. El Evangelio es lo más serio, mis amados hermanos. Si un alma no ve a Cristo o no se encuentra con el Salvador, se pierde en el infierno. Amén. Así de simple. A veces no queremos hablar del infierno, pero yo quiero decirte que el que no tiene al Señor va para el infierno. Y nosotros tenemos la responsabilidad
de hacer que ese mensaje llegue rápido, de no perder el tiempo. Estamos en tiempos donde ahora mismo se hablan muchas cosas, pero no se habla de salvar un alma. Se habla de muchas cosas, pero no tenemos el enfoque en las almas. Y todo lo que podemos hablar en cada iglesia es edificante y es bueno y es verdadero y nos levanta. Pero la pastora lo dijo claramente: el pródigo tiene que volver a casa, tiene que volver al Padre. El Padre no descansa y no descansa en anhelar de que venga el hijo pródigo. El Padre, cuando el hijo pródigo volvió, tomando de la referencia de la pastora, cuando el hijo pródigo volvió a ese momento, es que tuvo la recapacitación, recapacitó por medio quizás de la oración de cada uno, ¿verdad? Oramos para que nuestros hijos recapaciten. Cuando ese hijo pródigo recapacitó y volvió al Padre, el Padre tenía la opción de quedarse sentado. En el oriente, allá, cuando una persona ofendía a un padre, como lo hizo el hijo pródigo, lo que caía era que el padre podía deshonrarlo y decir: ya no tengo nada que ver con ese hijo, y los trabajadores podían apedrearlo. Pero la historia que Jesús nos da del hijo pródigo nos recuerda que el padre estaba ansioso, esperándolo, con un corazón abierto, deseando que él llegase, y cuando se asomó, corrió al encuentro, lo abrazó, evitando de que lo apedreara, evitando una muerte. No hay nada que ocupe más el corazón de nuestro Señor que aquellos pródigos, que aquellas ovejas que están fuera, extraviadas, perdidas, confundidas. Hay algo que Jesús le dice a un rico, y está en Lucas capítulo 12. Este rico necio, él le llama necio porque su afán estaba concentrado en algo que tú y yo ya sabemos. Lucas 12, en el versículo 20 al 21 dice: pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. Este hombre rico le propuso algo: Señor, ¿por qué tú no le dices a mi hermano que reparta su herencia y me dé mi parte? Y le dice: pero mira, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Amén. Estamos afanados en construir, estamos afanados en conquistar, estamos afanados en expandirnos, expandir nuestras riquezas, expandir un carro, 2 carros, 3 carros, una casa, 2 casas, 3 casas, y todo está bien. Si Dios te da la posibilidad, es gloria al Señor. Pero nuestro afán no puede estar ahí. Nuestro afán tiene que estar: ¿dónde puedo encontrar a alguien que yo le pueda hablar de Jesús que salvó mi vida? ¿Dónde puedo yo encontrar a alguien y predicarle y decirle el testimonio de lo que Él hizo en mi corazón? ¿Dónde yo puedo encontrar a alguien que yo pueda presentarle la salvación? Ahí debiera estar tu afán, porque ahí está tu riqueza, porque ahí valoramos esa perla de gran precio que es Jesús y es su evangelio. Amén. Más adelante le dice el mismo Lucas 22 al 26: luego, dirigiéndose a sus discípulos, después que habló con aquel hombre rico, dijo a sus discípulos: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. Eres mucho más valioso. Nuestra vida es mucho más valiosa que las cosas que podamos obtener en esta tierra. El Señor siempre redirige su mirada a las personas necesitadas. El Señor siempre pone su enfoque a las personas necesitadas, y eso es lo que le está enseñando Jesús a estas personas cuando le dice: subamos. Le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo, tengo muchas lecturas, quiero plantear el énfasis que Dios tiene en que prediquemos el evangelio. Quiero plantear en el corazón de la iglesia el énfasis. ¿Por qué? Primeramente, el mundo no se va a salvar solo. El mundo no va a salvarse solo. El mundo solo se salvará
cuando haya una iglesia que entienda lo grave que es esto, lo grande que es esto. Solamente nosotros nosotros podemos ver lo que ellos no ven. Dice la palabra que hay hombres, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero sus fines de muerte. Es decir, tú tienes personas en tu trabajo que ahora mismo piensan que están tomando las mejores decisiones, están caminando en el camino correcto, pero su fin es de muerte. Tú lo sabes, pero él no lo sabe. Amén. Tú eres esa atalaya que ves el peligro de antemano y previenes de que él caiga en ese abismo. El evangelio es precisamente ese. Es ese freno que nos hace dar un giro de 180 grados para darnos cuenta que éramos unos pecadores y que nuestro pecado nos iba a llevar al infierno. Pero cuando tú le presentas este plan a las personas, ellos pueden detenerse y frenarse. El mundo tiene que ser confrontado con esa palabra y con ese evangelio. Amén. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5, dice: por lo tanto, te doy este encargo, Pablo hablando de Timoteo, solemne, ante Dios y ante Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga en su reino. Con urgencia, no sé si esa versión que tiene ahí dice urgencia, con urgencia, dice, predica la palabra de Dios. Hazlo sea o no sea oportuno. A veces no queremos interrumpir la vida de las personas, a veces creemos que fastidiamos porque traemos un mensaje, pero gracias a Dios al que me fastidió a mí, porque de lo contrario no estuviera yo aquí hoy. Gracias a Dios a aquel que fastidió mi vida, gracias a mi hermano que con solo 16 años llegaba a mi casa y me apagaba el radio para hablarme la palabra de Dios. Gracias a mi mejor amigo que le habló a mi hermano y ese hermano me habló a mí y hoy estoy aquí. Gracias a Dios que por medio de eso le hablé a mi madre y mi madre le recibió el Señor. Gracias a Dios porque ahora mi padre también recibió el Señor. ¿Ves la cadena de reacción? Cuando un discípulo se compromete a cruzar al otro lado. ¿Ves la cadena de reacción? Cuando tú decides no ser de la multitud y ser de los 12. ¿Ves la cadena de reacción? Cuando tú pones la urgencia en tu corazón y dices: yo no puedo permitir que mi hermano se pierda en el infierno. Se va a molestar conmigo, pero le tengo que decir la verdad del evangelio. Con solo 16 años. Y yo le llevo 8 años a él. El menor terminó transformando toda la casa. Un caos total. Un joven de 16 años. El que me predicó la palabra por primera vez, de pronto está conectado hoy, porque él no se pierde un servicio aquí. Es increíble. Es increíble que Dios le está depositando el poder más grande del cielo a un grupo de personas, no a muchas personas, a un grupito de personas para que cambien cantidades grandes. Cosas mayores que yo harás en el mundo. Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo? Imposible. Pero el evangelio no miente. Mira, Pedro en el libro de Hechos predica su mensaje a 5,000 personas. Jesús no tenía 5,000 personas, pero él lo dijo: cosas mayores harás en mi nombre. Jesús no tiene un problema de inferioridad. Él quiere usarte. Amén. Él quiere, porque al final del día, cuando él te usa, su nombre es engrandecido. Es la gloria de él. Al final del día, tú quieres entronar el nombre de Jesús en el corazón de las personas. Que Dios brille. Porque no soy yo, somos la voz en el desierto, pero es Él el grande. Amén. Gloria a Dios. Pablo sigue hablando a Timoteo y le dice: llegará el momento, dice, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Versículo 3 dice: llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la sana enseñanza, sino que guiada por sus propios deseos se rodeará de maestros que le digan lo que desean oír. Tú y yo no estamos para decirle lo que quiere oír la persona. Tú y yo estamos aquí para predicarle el evangelio que transforma las vidas, el evangelio que cambia las vidas. Amén. Y hay que hacerlo ahora, mientras los campos están blancos,
Hay que hacerlo ahora mientras todavía hay personas que quieren escuchar. Porque llegará un momento, dice la palabra, que no van a querer escuchar. Entonces, si la puerta todavía está como que medio abierta, porque yo no voy a entrar. Si todavía hay personas que quieren escuchar un poco, si todavía hay una persona que te deja o que te deja orar por él, ora por él. Si hay personas que todavía te aprecian y no se molestan por el hecho de que tú le sirves a un Dios y ellos no, y te dan la oportunidad, ¿por qué no tomar la oportunidad? Porque llegará un tiempo que ellos no van a escuchar esto. Esto le dará alergia. Esto será como veneno para su alma. No querrán oír o recibir la medicina de su alma. Querrán que esto será como algún tipo de veneno prácticamente. Gracias, mi hermano. Gracias. Y versículo 4 dice: estas personas, en vez de escuchar la verdad, se volverán a los mitos. ¿Cuántas personas ves hoy en el internet creyendo un sinnúmero de cosas que lo que es basura? Ahora, el problema no es que veamos a esas personas, el problema es que tenemos nosotros la verdad y no la decimos. Ese es el problema. El problema no es que yo voy a seguir viendo cosas feas, cosas que están fuera, pero yo tengo la verdad y mi compromiso es decirlo. ¿Sabes? Ninguno de nosotros como padre, viendo a un hijo caerse al piso y romperse un brazo o una pierna, no vamos a tomar a ese hijo y lo vamos a llevar a la emergencia. Lo vamos a hacer porque requiere atención médica inmediata. El pecador requiere un salvador inmediato. El mundo que está perdido requiere un Jesús inmediato. Ahora, en este tiempo, en este momento, a tiempo y fuera de tiempo. Estas personas, en vez de escuchar la verdad, se volverán a mitos. Por eso, tú mantente vigilante en todas las circunstancias. No temas sufrir. Dedícate a la evangelización. No temas sufrir. No temas sufrir. Los discípulos sufrieron. Una iglesia que no sufre es una iglesia que no ha entendido lo que significa esto. Cuando tú ves un hijo tuyo que no quiere volver a la casa de Dios y que está perdido, quizás en vicio, tienes que sufrir, ¿verdad? Entonces, así mismo, la iglesia tiene que sufrir por el que está perdido, llorar incansablemente, que tu oración todos los días no sea acerca de que, a ver, dame un mejor trabajo. Claro, Él te va a dar un mejor trabajo, pero ocúpate del reino, ocúpate de su reino, ocúpate del perdido. Ora por cada persona para que el Señor vaya preparando ese terreno. Y cuando esa palabra sea llevada, sea eficaz, de fruto. Dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Es un deber predicar el evangelio, no es una opción, es un deber. No es algo que de vez en cuando me siento hacerlo, es algo que tengo que hacerlo. Es algo que el Señor me salvó para precisamente hacerlo. Es algo que fui separado precisamente y capacitado precisamente para hacerlo. Amén. Segundo, crucemos al otro lado a pesar de nuestro cansancio. ¿Cuántos se han cansado en la vida? ¿Cuántos se sienten como que al final del viernes o el día viernes? ¿Cuántos esperan ese viernes? Yo cuando llega el miércoles, ya yo quiero el viernes. Cansado. Todos estamos cansados. Jesús nos dice en el versículo 38, Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: maestro, no te importa que perezcamos. Mira, es impresionante cuando la palabra de Dios no omite cosas como estas, que nos dice que Jesús estaba durmiendo. ¿Por qué Jesús estaba durmiendo? Jesús no se estaba haciendo el dormido, Jesús estaba durmiendo, profundamente durmiendo. Jesús había pasado días predicando el evangelio, predicando acerca de la semilla, acerca del sembrador. Jesús tenía un ministerio extremadamente ocupado. Desde Marcos capítulo 1, tú ves a Jesús que
que fue bautizado por Juan el Bautista, y de inmediato lo primero que hizo fue agarrar 4 discípulos. Estos 4 hombres los separó como discípulos. Es decir, Jesús tenía un enfoque en llegar a las almas impresionante. Y desde ahí comenzó a sanar a una mujer de una mano seca, comenzó a sanar leprosos, comenzó a sanar ciegos, y llegó hasta que llegó el momento de enseñar acerca de la semilla, acerca del sembrador. Jesús estaba extremadamente cansado, llegó la noche y por eso estaba así y se durmió. Completamente dormido estaba Jesús. Y me agrada porque el ver que Jesús en su forma humana se cansó me da a entender que yo también me voy a cansar. Me da quizás permiso de cansar. Ahora, el cansancio no es un pecado. El no poderme levantar o no seguir con el propósito de Dios, ahí está el problema. Tú y yo vamos a cansarnos. Tener familia, ir al trabajo, lidiar con nuestros hijos, lidiar con las deudas, lidiar con las enfermedades, eso cansa. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de nosotros estamos cansados. El asunto es, estamos descansando en Dios. Una cosa es dormir y otra cosa es descansar. Y algo que me impresiona es que Jesús no estaba simplemente durmiendo, Jesús estaba descansando. Y lo sé porque cuando Jesús se levanta, Jesús está muy tranquilo. Y esto alarmó a los discípulos. Los discípulos estaban alarmados, dicen: pero ¿no te importa que te descansas? Y él se levanta y: pero ¿por qué ustedes están así? Jesús estaba relajado, tranquilo, descansado. Y el Señor nos quiere decir a nosotros que si Él nos está invitando a cruzar al otro lado, tú y yo tenemos que aprender un principio, y es que muchas veces en el ministerio nos vamos a cansar, y muchas veces en el ministerio se nos van a ir las fuerzas, pero Él nos puede restablecer las fuerzas, y tenemos que aprender a descansar en Él, porque muchos se han devuelto, porque se han agotado, porque el ministerio es muy grande para ellos, porque predicar el Evangelio no es para ellos, porque las pruebas son muy grandes, porque las tormentas son muy amenazantes. Nos devolvemos. Y el Señor le muestra algo muy importante, y quiero colaborar en lo que Jesús está haciendo o mostrándole a sus discípulos con el Salmo 4, versículo 8. Mira lo que dice el salmista, y esto explica todo. El salmista dice eso: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Vivo en paz, duermo en paz. ¿Por qué qué? Porque solo tú. El cristiano que se decide seguir al Señor va a tener guerras, va a tener tormentas, va a tener oposición. El enemigo no lo va a dejar en paz. La enfermedad no te va a dejar tranquilo. Las deudas no van a cesar, se van a levantar más, porque Él no quiere que llegues al otro lugar. Tu paz no viene de tu esposa. Tu paz no viene de tus hijos. Tu paz no viene de tu economía. Tu paz no viene de tu estabilidad. Tu paz no viene de tu conocimiento. Solo tú. Porque solo tú. ¿Quién? Solo Dios. Solo Dios me da paz. Él es el príncipe de paz. Recordemos esto. Él dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Él no omitió las aflicciones. Jesús fue un hombre que padeció. Y si Él padeció, yo como discípulo también tengo que participar un poco de eso, ¿no? Yo tengo que padecer también en algún momento. Yo tengo que ser, quizás se me tienen que ir las fuerzas. La oposición me va a detener. La enfermedad me puede detener por un momento. Pero solo tú me haces vivir confiado. La clave está no en irme a acostar cada noche diciendo: Señor, toma mis tormentas, lo cual podemos hacer. Toma mis preocupaciones, lo cual sí podemos hacer. Él dice: clama a mí, yo te responderé. No es acerca de eso, pero Él quiere darnos algo mayor que clamar cada noche para dormir en paz. Me haces vivir confiado. Yo duermo tranquilo y en paz, no porque me acuesto en paz, sino porque yo vivo en paz. Yo vivo confiado, por eso duermo en paz. Es un caminar de confianza. Jesús se levanta en medio de una tormenta, y en esa tormenta Jesús no está alarmado,
porque él está confiado en su Padre. Es decir, yo me puedo dormir esta noche, pero yo no sé qué se levantará mañana. Todo puede marchar bien en mi matrimonio hoy y con mis hijos hoy, pero yo no sé qué se levantará a las 3, 4 de la mañana. Yo no sé lo que va a suceder en ese momento. La paz no es una camiseta o algo para yo arroparme en las noches. No. Es confianza en Dios para entonces dormir en paz. Es caminar en esa confianza, porque yo no sé qué se levantará mañana. La tormenta, prácticamente, aunque yo sé que Jesús sabía de la tormenta porque Jesús permite tormentas. ¿Cuántos saben eso? Hay tormentas que son permitidas por Dios porque Dios quiere mostrarnos algo a través de las tormentas. Las tormentas no son el lugar de perecer, aunque ellos pensaban que iban a perecer. Las tormentas son un lugar de preparación, son un lugar de aprendizaje, son un lugar donde podemos conocer algo de Dios que antes no sabíamos. Y cuando se levanta Jesús, imaginémonos que para Jesús era una sorpresa, el cual nunca va a ser una sorpresa. Pero imaginémonos por un momento que para Jesús fue una sorpresa la tormenta. Jesús estaba tranquilo. No porque la tormenta no haya sido grande, y no digo que tus problemas no sean grandes, es porque Él vive confiado en su Padre. Tus tormentas pueden ser extremadamente grandes, pero yo quiero recordarte en esta mañana que tu Padre es mucho más grande. Tus tormentas pueden ser amenazantes, pero yo quiero recordarte, iglesia, en esta mañana, que tu Padre va por encima de la naturaleza, va por encima de lo que esté sucediendo a tu alrededor. Tu Padre te cuida, siempre te ha cuidado. La tormenta no indica que Él se haya ido. Es más, hay una promesa de presencia en esa palabra. Pasemos. Él no dijo, vayan ustedes. No, yo iré con ustedes. Es decir, mi presencia está contigo. Y la presencia del Señor vive contigo. Es importante entenderlo, porque nunca vamos a llegar a un alma allá afuera y orar para que el Señor rompa las cadenas si no entendemos que ya Dios tiene cuidado de mí en mis problemas. El mundo nunca venerará que hay un Dios grande si yo todavía no considero que mi Dios es grande. Jesús quería transformar el carácter de estos discípulos a través de esta tormenta, porque lo que Él iba a encontrar al otro lado requiere de un corazón que entienda realmente al Dios que le sirve. Amén. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Yo vivo confiado de que Dios me ama, vivo confiado de que Dios me cuida, vivo confiado, pero no tengo trabajo. Estoy confiado, Él sigue amándome, Él sigue queriéndome, Él sigue estando ahí presente. Las tormentas, Dios las usa para aumentar nuestra fe, pero el enemigo quiere utilizar esas tormentas para desviar tu mirada de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quisieran tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cuántos quisieran entender de que estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra, y por eso hay una guerra espiritual en contra de ti? Por esa razón, todo tu alrededor se está conmoviendo. El problema de los discípulos no era solamente la tormenta externa, era la tormenta interna. Hay veces que las cosas que nos suceden a nuestro alrededor son grandes. No digo que no sé cuáles serán tus problemas, no sé qué estarás enfrentando en tu matrimonio, no sé qué estarás enfrentando con tus hijos, pero esas tormentas a veces no vamos a tener control. Dios tiene control, pero tú y yo de pronto no tenemos control. Pero de lo que sí tenemos control es de cómo reaccionamos a través de ellas. ¿Qué tormenta hay en mi corazón? ¿O cómo estoy permitiendo que se levanten tormentas dentro de mí? Jesús no tenía tormentas en su corazón y le está enseñando a los discípulos: miren, ustedes cruzarán al otro lado, pero yo quiero llevarte no solamente de lo teórico, yo quiero llevarte a lo práctico. Hablamos de sembrar, pero sembrar indica guerra. Hablarle a un perdido indica que estás entrando en un campo, en un territorio enemigo. Hablarle a un alma del Señor es tú meterte en la boca del lobo. Hablarle a un matrimonio para que ese matrimonio se levante y se fortalezca es verdaderamente pelear con el enemigo.
Es tratar de meterte ahí en la brecha y agarrar esas almas para traerlas a la presencia de Dios. No va a estar feliz contigo. Por eso tú tienes que estar seguro que en medio de todo lo que tú estés enfrentando hoy en día, el Señor está contigo como poderoso gigante. Él está en tu corazón, Él está en tu vida. Tú has sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Tú eres templo del Espíritu de Dios. Y tú tienes que agarrarte de esa promesa y creerlo. Tú eres el templo del Espíritu. Él mora en ti. Este Dios que se levantó en esa barca y le habló con autoridad a sus discípulos y estaba tranquilo, ese príncipe de paz, Él mora en tu corazón. No es que yo quiero, es que yo sé que Él mora en tu corazón. Desde el momento que aceptaste a Cristo, que Él entró en tu vida, Él te selló. Tú eres distinto al mundo. Tú estás separado, tú estás separada para grandes cosas. Pero tú tienes que creerlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Porque Dios está paz. Tercero y último, pasemos al otro lado. Aunque se levanten tormentas. Quiero leer el versículo 38 y recordar un poco de lo que sucedió. Perdón, el 39. Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Sabes, las tormentas eran algo muy normal en ese momento. La situación geográfica del lago de Galilea o del mar de Galilea era de una forma distinta a todos los demás lagos del mundo. Se considera que el lago de Galilea es el más bajo del mundo, pero aún así es el más bajo del mundo. Tiene colinas a su alrededor, montañas, y esas montañas destilan aire frío, y cuando ese aire frío choca con la superficie caliente, las tormentas se levantan en minutos. Se levantan en minutos. Y esta tormenta se levantó, me imagino que en minutos, porque solamente se toma como algunas 2 horas y media en cruzar. Y si Jesús ya estaba durmiendo, me imagino que se levantó bien rápido la tormenta. Yo quiero que tú entiendas que el Señor nunca nos dijo que tú y yo no íbamos a tener tormentas. Teníamos tormentas en el mundo, ¿recuerdas? ¿O se nos olvida que en el mundo teníamos tormentas? En el mundo yo tenía muchos problemas y no tenía a Dios y no tenía a Jesús. En la iglesia seguirás teniendo problemas. La diferencia es que el Dios que domina todo tipo de tormenta ha prometido estar contigo. Esa es la gran diferencia. Antes estabas solo peleando tu batalla, ahora tú tienes un Dios grande que pelea cada batalla. Antes tú querías resolver tus problemas a tu propia fuerza, pero ahora Él te está abogando al Padre para interceder por ti, ayudándote por medio del Espíritu. Amén. Antes tú eras el llanero solitario. Recuerda, tú eres el llanero solitario. Y el Señor, no. Ahora yo soy el que peleo por ti. Ahora yo soy el que te defiendo. Ahora yo soy el que te levanto. Ahora yo soy el que te lleno de fe. Ahora yo soy el que te doy identidad. Ahora yo soy el que te dice que te amo y que no te abandono. Esa es una gran diferencia. Yo sí que te amo. Antes estábamos solos, ahora estamos con el Señor. Hay momentos en la vida que vamos a tener tormentas repentinas. Hay momentos en la vida que vamos a ser sorprendidos en medio de la madrugada. Y el Señor nos quiere preparar para esos tipos de tormenta, para cualquier tipo de problemas, para cualquier tipo de tempestades que se levanten. El Señor nos quiere preparar, dándonos a entender que tenemos que tener esa confianza de que aunque se levanten las tormentas, nunca serán más grandes que el Dios que te ha llamado a cruzar. Nunca. Jesús no reprendió a sus discípulos porque ellos le habían despertado. Yo quiero que tú entiendas eso. Ellos despiertan a Jesús. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? El texto no nos indica que Él se molestó por eso, porque Dios es un Dios accesible. Yo quiero que tú entiendas eso. En cualquier circunstancia que tú estés pasando, tú puedes clamar a Dios y Él va a responder. Tú puedes acercarte al trono de la gracia y Él estará allí. Jesús no se molestó con sus discípulos porque le despertaron.
Jesús reprendió a sus discípulos después de haber reprendido al viento y al mar por la forma en cómo lo hicieron. Porque la forma en cómo los discípulos lo hicieron revela el corazón de ellos en ese momento. Revela que ellos no entendían la identidad de Jesús. No te importa que perecemos. No tienes cuidado. Hay versiones que dicen no te importa. En todas las traducciones, si tú buscas el texto original, es en una manera derogatoria, es en una manera arrogante, es en una manera muy fuerte en cómo los discípulos le hablan a Jesús. Y ahí está el asunto cuando Jesús se levanta y le habla de la fe y le habla porque están con miedo. Y es porque Jesús, al levantarse, Jesús no les reprende porque le despertaron, no, Jesús les reprende porque todavía no han entendido quién Él es. Y hay veces que cuando enfrentamos situaciones en nuestra vida, culpamos a Dios o miramos a Dios y decimos: Señor, pero ¿por qué tú no arreglas mi matrimonio? ¿Por qué tú no sacas a mis hijos del mundo? ¿Por qué tú no rompes las adicciones de mis hijos? ¿Por qué si tú eres tan bueno, por qué tú no haces estas cosas? Hay veces que porque las tormentas tienen estas cualidades de desenfocarnos de quién es Dios. Las tormentas tienen esta facultad de sacar las emociones de nuestras vidas y sacar realmente quiénes somos o en qué lugar está Dios. Estos discípulos le dijeron: no tienes cuidado, no te importa, en otras versiones. Y Jesús les reclama porque desde ese momento ellos todavía no habían aprendido que Él no solamente es un maestro, Él es el Dios de la creación. Él es el unigénito de Dios. Que hay muchas veces que se nos va eso de la mente. Y cuando ellos vieron que Jesús reprendió el mar, dijeron: ¿pero quién es este? No habían comprendido no solo el poder de Dios, no habían comprendido quién era Dios. Y dice la palabra que tuvieron un temor. Dice un gran temor. Dejaron de temerle a la tempestad y comenzaron a temerle a Dios. Y la lección que Dios le quiere enseñar, o Jesús le quiere enseñar en ese momento a sus discípulos es: hijo, para que tú puedas llegar a un perdido, tú tienes que entender que yo estoy por encima de todas estas cosas. Y si hay alguien que tú le debes de temer, no son a las tormentas que están alrededor de ti, es a mí. Tú tienes que tener un temor reverente. Cuando ellos pudieron ver que Jesús pudo hacer eso sobre el mar, tuvieron un temor. Es un temor que echa fuera los temores. Un temor impresionante. El mundo tiene que ver que Dios es atemorizante. El no aceptarlo trae una consecuencia muy grande. Si yo no lo creo, ellos tampoco lo creerán. Si yo miro al Señor solamente como un maestro y no lo miro como el Hijo de Dios, no voy a entender mi responsabilidad o mi reacción ante ese Dios. Temor reverente. La iglesia tiene que volver a ese temor reverente, al asombro. ¿Cuándo fue la última vez que te asombraste de lo que Dios hizo? Dice que quedaron maravillados. Dios quiere asombrarte, hijo. Oye, Dios quiere entrar en tu corazón de tal forma de que no lo mires como un maestro más, porque el mundo está lleno de maestros, pero solo hay un Dios, Dios de toda la creación, Dios de tu casa, Dios de tus finanzas, Dios de tu vida, Dios de tus hijos. Que el temor a Dios crezca de tal forma que te impulse a llegar al otro lado y decir: wow, el mundo tiene que ver al Dios al cual yo doblego mis rodillas hoy en día. El mundo tiene que ver al Dios al cual yo tiemblo en este día. El mundo tiene que poder encontrarse con ese evangelio que ha doblegado cada rincón de mi corazón. Ellos entendieron esto en ese momento. Y ellos entendieron algo muy importante. Jesús es mucho más de lo que el mundo dice. Jesús es mucho más de lo que a veces yo mismo pienso. Jesús es el Dios que es revelado aquí, el Altísimo, el maravilloso, el sorprendente, el único que es capaz de libertar las almas, el único que es capaz de romper cadenas,
el único que es capaz de hablarle a lo que está a tu alrededor y poner calma, el único que el viento puede reconocer, la marea puede reconocer, el único al cual toda rodilla tiene que doblarse. Él es el único. Y cuando tú y yo entendamos eso, entonces estaremos preparados para llegar a aquel lugar a donde Dios quiere llevarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no te colocas sobre tus pies en esta mañana? Y mientras meditamos en la esencia, en la presencia, en la entidad del Dios Todopoderoso, le decimos: Señor, de pronto no he aprendido lo urgente que es esto de predicar tu evangelio. De pronto no he entendido que tú estás en medio de cada situación mía, que tú puedes darme fuerzas nuevas como las del búfalo, que tú puedes calmar tormentas. Pero si no calmas la tormenta, escucha bien, si no calmas la tormenta, tú sigues siendo mi Dios. Los discípulos, el corazón de Jesús se sintió en ese momento ofendido, me imagino, porque lo que los discípulos quisieron decir es que no eres ese Dios que tiene cuidado de mí. ¿No te importa que no tienes cuidado de mí? Yo quiero recordarte, iglesia, que hay un Dios que siempre tiene cuidado de ti, y que la fe de la cual habla Jesús en el texto no es una fe para calmar tormentas, aunque Él puede calmar tormentas. Es una fe que, a pesar de que la tormenta todavía esté en pie, todavía yo puedo amar a Dios. Es una fe que, aunque nuestros problemas no estén resueltos, todavía yo puedo decir: tú eres fiel. Es una fe que me mantiene creyendo lo que un día yo creí de Dios. Por eso me subí, por eso acepté, por eso me moví hacia adelante, por eso toqué el arado, por eso dejé mis redes y dejé de ser el hombre común que antes era para transformar el mundo por medio del evangelio. Porque sé que estaré en tormentas y tempestades en todo tiempo. Pero también sé que el Dios que me envió allá, que dijo que pasemos a ese lado, a ese lugar, para encontrarme con el encadenado, está conmigo todo el tiempo. Han cambiado las cosas a mi alrededor, pero lo que no ha cambiado es algo: Dios sigue teniendo el primer lugar en mi corazón. Y no sé qué estarás pasando, iglesia, en este momento. No sé qué clase de turbulencias estás pasando. Sé que tú un día te comprometiste con Dios a hablarle a alguien de Jesús. Ese llamado sigue vigente. Dios no se olvida de tu compromiso. Dios quiere que aquellos que un día le dijeron: sí, Señor, puedan decir de nuevo: sí, pero esta vez lo haré confiando en ti, entendiendo que tendré turbulencias, entendiendo que mi matrimonio será sacudido, entendiendo que de pronto enfrente enfermedades, escaseces, entendiendo eso, pero también entendiendo que tú estás en control de cada una de esas cosas. Te pido que pongas calma en la primera tormenta que ha hecho que yo me devuelva, la que está en mi interior. Pon calma, Señor, en esa tormenta que a veces me sacude, la que hace desviar mi vida, mi consagración a ti. Defínete de nuevo en mi vida como el Señor de mi vida, como el Salvador de mi vida. Que mi fe, en vez de menguar, crezca. Yo quiero crecer, Señor. ¿Cuántos quieren crecer? Quiero invitarte al altar por un momento. La lección de Jesús, sencilla, directa. Yo soy uno de esos discípulos que en algún momento dado me comprometí con Dios, me salí de la barca, me regresé
Pero tiene que llegar un momento en la vida donde decimos, no, mi lugar está allá contigo. Y yo quiero hablarle a esas personas que tienen ese deseo, ese interés en hacer algo para Dios, en amar como Dios ama, en servir como Dios sirve, en comprometerse con Dios y predicar el evangelio, las buenas noticias. Son buenas noticias. Es como un balde de agua fresca al sediento. Son las mejores noticias que tú puedes traer a un ser humano. Y sabes, los discípulos con humildad entendieron el mensaje de Jesús y lo recibieron, porque saben que ahora tuvieron una revelación de Él que antes no tenían. Él es el Dios de toda la creación. Él es el Dios de todo. ¿Cómo no confiar en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Señor, ayúdanos a que nuestra fe se mantenga firme, pura como el oro, Señor. Y así como el oro es probado, así nos probarás, pero no para destruirnos, sino para promovernos. Cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas de salvación. Si la iglesia no se levanta a ser discípulos, la iglesia nunca podrá ganar almas. Solo un discípulo gana discípulos. Solo un discípulo hace otro discípulo. Solo un discípulo sale al encuentro de los encadenados. Solo un discípulo soporta tormentas. Solo un discípulo confía. Solo un discípulo sigue hacia adelante y deja todas las redes, todo lo que tenía anteriormente. Solo un discípulo lo hace. Señor, aquí estamos tus discípulos en tu altar. Cada persona que está aquí es uno tuyo, un discípulo. Tú lo llamaste, tú tienes un trato con cada uno de ellos individualmente. Tú le has puesto en cada uno de ellos talentos, le has puesto en cada uno de ellos cosas maravillosas para aportar en tu reino. Cada una de las personas que están aquí delante son valiosas en tus ojos, Señor amado. Tú los vas a usar con poder y tú lo ayudarás, Señor, a conquistar al mundo. Así como esos 11 transformaron la historia humana, esta iglesia quiere transformar la historia de Tampa, de Colombia, de México, de Ecuador, de Panamá, de las naciones, de todo el mundo. Así como esos discípulos, después de esa gran revelación, entendieron que todo está debajo de los pies de Jesús. Y los vientos tienen que arrodillarse ante su poder. Oh, los vientos se arrodillan ante el Señor. Rendimos nuestras emociones en esta mañana. Cada persona que está aquí cargada, turbada, Señor, cada prueba que estén pasando, yo te pido por cada uno de ellos, Señor, ayúdales, Señor, levántales, que ellos te puedan seguir de cerca, que ellos puedan mirar al perdido con los ojos tuyos, Señor, que ellos puedan sentir como tú sientes, que ellos puedan amar como tú amas, que ellos puedan obedecer como tú obedeces al Padre. Gracias te doy por cada uno de ellos, Señor. Bendice